Buenas tardes, mi nombre es Nayib Eduardo Leal Narváez, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, tengo una maestría en informática también de la Universidad de Antioquia y un doctorado en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad del Norte. Yo los voy a estar acompañando en este curso de introducción a las redes neuronales y el deep learning. En este curso veremos en la parte inicial los que son los fundamentos del deep learning, básicamente los fundamentos de las redes neuronales. Ahí veremos algo del modelo biológico, lo que es el building block de las redes neuronales, que es el perceptron, y veremos el famoso algoritmo de backpropagation, que es el que permite el aprendizaje de estas redes neuronales eh, de conexión hacia adelante, que es básicamente la arquitectura dominante en redes neuronales. Luego pasaremos a modelos más complejos, los modelos convolucionales, y ahí vamos a ver lo que es el concepto de convolución, lo que es el max pooling, veremos algunas arquitecturas convolucionales y aplicaciones en visión por computador. Nos trasladaremos luego a lo que es las arquitecturas avanzadas de redes recurrentes, ahí veremos la LSTM, GRU, las GANs, son más conocidas como General Adversarial Networks, y veremos sus aplicaciones en el análisis de sentimientos. Hacia el final del curso nos moveremos a lo que son las métricas de evaluación de estos modelos y terminaremos con algunos temas avanzados como lo que es el Deep Reinforced Learning. Al finalizar este curso, el estudiante estará en capacidad de diseñar e implementar redes feed-forward para resolver de forma eficiente problemas reales. ¿Ok? También estará en capacidad de diseñar mecanismos de evaluación de estos modelos profundos y también conocerá o tendrá conocimiento sobre las diferentes arquitecturas de redes convolucionales y sabrá diferenciar entre redes convolucionales y redes recurrentes. La bibliografía que estaremos trabajando es amplia. Aquí tengo una de las principales, el libro guía será el de Ian Goodfellow de Deep Learning. Habrá también un libro importante, Hands on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow. Este libro es importante porque la parte práctica la vamos a llevar con este libro y también vamos a ver algún material que he trabajado específicamente en cuanto a redes convolucionales. Algunas publicaciones que he realizado también serán parte de esta bibliografía. Comencemos entonces con el tema de redes neuronales artificiales. Hoy vamos a trabajar específicamente lo que es el modelo biológico, los fundamentos de algunos conceptos fundamentales en redes neuronales y clasificación, una breve historia y lo que es el perceptron. Entonces, vamos con el modelo biológico. Las redes neuronales son modelos matemáticos basados en este modelo biológico, en lo que es el funcionamiento del cerebro humano. El cerebro humano está compuesto de neuronas, hay del orden de las 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro y cada neurona se puede conectar o interconectar aproximadamente con unas 10.000 neuronas. Aquí vemos en esta ilustración que el espacio o digamos que la zona donde se conectan dos neuronas, conocida como sinapsis, es lo que los científicos creen es el sitio donde se almacena el conocimiento. A través de la sinapsis, una neurona le transmite información a manera de unos elementos conocidos como neurotransmisores que pueden causar que la neurona se active o se inactive, dando como resultado que la neurona, si se activa, pueda enviar impulsos también a otras neuronas y de igual manera activarlas o desactivarlas. Las conexiones se dan mediante las dendritas. En el soma es donde la neurona, digamos que hace la especie de cálculo donde establece si se activa o se desactiva y una vez que se active, pues ese impulso o esa información de activación es transmitida a través del axón hacia las demás neuronas. Antes de ir propiamente a lo que son las redes neuronales artificiales, miremos estos dos conceptos. ¿Sí? Uno es el concepto de clasificación, que se refiere a la disposición en categorías preestablecidas de un conjunto de datos. ¿Sí? Cuando ese conjunto de datos se puede separar mediante una línea o mediante un separador lineal, estamos hablando de clasificación lineal. Sin embargo, si ese conjunto de datos no se puede separar de esa forma y necesitamos de una curva, entonces estamos hablando de clasificación no lineal. Son conceptos importantes al momento de trabajar con redes neuronales artificiales. También está el concepto de aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es un esquema o es un paradigma de el aprendizaje en el que al
clasificador o al algoritmo de clasificación se le presentan datos etiquetados y se le dice cómo debe ser, valga la redundancia, etiquetado en su respuesta. Y luego, cuando ya se ha entrenado el modelo, se le presentan nuevos datos que no han sido presentados durante el entrenamiento y si el algoritmo aprendió correctamente, deberá ser capaz de predecir a qué clase ellos pertenecen. Cuando estamos hablando de un modelo no supervisado, hablamos de que la máquina sin información previa es capaz de coger el conjunto de datos y agruparlos en las categorías que la máquina consideren que deben agruparse. Aquí no llamamos, en realidad no se llaman categorías, sino que se llaman grupos. Y estos grupos, la máquina los construye con base en las características similares que tengan los elementos dentro del grupo. Ahora si hablemos un poco de lo que son las redes neuronales artificiales, aquí tengo una definición de IBM. Básicamente, lo que nos dicen es que son modelos y matemáticos que simulan el comportamiento de las neuronas de nuestro cerebro para tareas básicamente de clasificación. Un poco de historia al respecto. Esto tiene un origen no muy reciente, aproximadamente de 1943, cuando Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron lo que se conoce como la neurona de McCulloch y Pitts. Era un modelo que permitía simular compuertas lógicas, ¿sí? Este modelo no aprendía, era un modelo con pesos fijos. Más adelante, Donald Hebb propone el aprendizaje hebbiano. Donald Hebb, psicólogo estadounidense, canadiense, perdón, menciona que nosotros aprendemos por refuerzo. O sea, cuando hay algo que nos gusta, lo seguimos trabajando y seguimos aprendiendo. Y cuando no nos gusta, lo desechamos. Estas teorías de Hebb las utilizó Rosenblatt, también psicólogo, pero también estaba relacionado con la parte de cibernética, para proponer su famoso perceptrón. El perceptrón es un algoritmo de aprendizaje supervisado, un clasificador lineal que es capaz de separar conjuntos de datos mediante, valga la redundancia, una clasificación o a través de una clasificación lineal. El perceptrón, por ejemplo, no es capaz de hacer una separación de conjuntos no lineales como en el caso, por ejemplo, de la XOR. Digamos que el perceptrón, por sus limitaciones, hubo un bache ahí o causó un bache en el estudio de las redes neuronales artificiales hasta cuando Paul John Werbos diseñó o creó el backpropagation, ¿sí? Este algoritmo backpropagation fue el que permitió entrenar redes multicapas para resolver problemas no linealmente separables. Paul Werbos recibió el premio Frank Rosenblatt en este año por sus aportes en el desarrollo de la teoría de retropropagación o backpropagation. Más recientemente, ya en los 80, digamos que aquí comenzó el desarrollo de las redes convolucionales con la propuesta de Kunihiko Fukushima, quien creó el NeoCognitro. Era una red por capas que hacía convoluciones para el reconocimiento de caracteres manuales. Pero fue hasta 1989 cuando Jean-André Lecan, perdón, presentó lo que era la red LeNet. Eso sí era efectivamente una red convolucional de aproximadamente unas 19 capas que era capaz de reconocer muy claramente caracteres manuales en imágenes. A partir del desarrollo de Lecan, hubo mucha investigación, hubo mucho desarrollo nuevo en estas redes convolucionales y comienzan a aparecer grandes compañías como Google, como Microsoft, desarrollando redes que hoy en día pues logran superar en tareas de clasificación al ser humano. Pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el perceptrón en este primer acercamiento, que es el building block de las redes neuronales, como decir, como los ladrillos con los que se construyen las redes neuronales, es este perceptrón. Aquí tenemos el modelo matemático, miremos que es muy fiel a lo que es el modelo biológico, ¿sí? Este modelo matemático nos muestra que el perceptrón tiene algo aquí que modela como pesos de entrada que representa estas sinapsis que tienen las neuronas biológicas. Las conexiones estas son representadas por las dendritas y lo que es el soma es lo que es, digamos que el elemento matemático que aquí se encarga de hacer la sumatoria ponderada de pesos por entradas y finalmente una función escalón en la que decide si la neurona
¿Se activa o no se activa? ¿Cómo funciona el perceptrón? El perceptrón tiene unos parámetros, los pesos y la rata de aprendizaje, y recibe unos vectores de entrada para clasificarlos y como resultado entrega una clasificación. Pero exactamente qué es lo que hace el perceptrón. Podemos modelar la ponderación de pesos por entrada por un producto punto entre los pesos y las entradas. Si expandimos esa sumatoria, ese producto punto, básicamente lo que tenemos es aquí cada peso por su respectiva entrada y el resultado lo evaluamos en la función. Si esta sigma, si esta sumatoria está por encima de cero, pues la función entregará un 1 y si está por debajo de cero, entregará un cero. ¿Qué pasa en la frontera? Si nosotros igualamos esto a cero y despejamos la variable x2, y luego hacemos un reemplazo aquí, donde x2 lo reemplazamos por y menos w0 sobre w2 lo reemplazamos por b, y menos w1 sobre w2 lo reemplazamos por m, y luego hacemos una reorganización de esta ecuación. Lo que obtenemos en realidad es una ecuación de línea recta. O sea que el perceptrón, como bien lo habíamos dicho en un principio, es una línea, es un clasificador lineal. O sea que yo puedo cambiar los pesos del perceptrón y eso en realidad lo que está causando es que cambien las características de la línea. Si yo cambio el peso W sub 0, en realidad lo que estoy haciendo es cambiar el punto de corte de la línea con el eje X, o sea, desplazo el perceptrón hacia arriba o hacia abajo. Y si cambio el peso W sub 1, lo que estoy haciendo en realidad es cambiar la pendiente de esa línea. O sea que cambiando tanto el peso W sub 0 como el W sub 1, lo que estoy haciendo es moviendo la línea en el espacio libremente. Si cambio el peso W sub 2, lo que hago es cambiar simultáneamente tanto el punto de corte como la pendiente. Pero si nosotros lo que queremos es que el perceptrón aprenda, o sea, para poder cambiar esos pesos necesitamos una regla de aprendizaje. Esto fue lo que nos dio Rosenblatt. ¿Sí? Esta es la regla de aprendizaje. Lo que dice es que el peso o los pesos del perceptrón van a cambiar de esta forma. Van a ser los pesos de una iteración anterior más un porcentaje de la diferencia que haya entre la salida deseada del perceptrón con respecto a la salida que generó ponderada por las entradas. Entonces, de esta forma, con esta regla de aprendizaje, el perceptrón puede pasar de inicialmente estar en una condición en la que la clasificación es errónea. Aquí tenemos un ejemplo particular con unos valores específicos. Si graficamos estos valores específicos, haciendo el reemplazo de las variables W sub 0, W sub 1 y W sub 2 en sus equivalentes de punto de corte y pendiente, obtendríamos que este perceptrón, específicamente de los valores 0, menos 0.5 y 2, está representado por esta línea amarilla y está clasificando mal los patrones. Y la idea es llevarlo a este punto donde los patrones están siendo bien clasificados. ¿Cómo lo llevamos a este punto? Lo llevamos mediante la regla de aprendizaje, aplicándola iterativamente. Pero esto se ve mejor en una implementación. Aquí en Python en Colab, les tengo una implementación del perceptrón. Vamos a ver cómo funciona. Básicamente aquí lo que hacemos en Python es crear la función escalón. Este segmento de código me dibuja el perceptrón. Este segmento me permite evaluar el perceptrón como el producto de patrón de pesos por entradas. Y aquí estamos programando lo que es la regla de aprendizaje. Si hay cambios en los pesos, vuelve y continúa la iteración. Si no hay cambios, se suspende la iteración y se supone que el perceptrón ya aprendió, siempre y cuando el conjunto de pesos sea linealmente separable para el conjunto de datos. Aquí tengo un conjunto de datos. Es el mismo ejemplo que estaba ahorita en la diapositiva. El perceptrón no ha aprendido. Luego aquí llamamos a la función de entrenamiento que programamos arriba, entrenamos el perceptrón y lo dibujamos y ya vemos que la línea se movió a lograr separar correctamente los dos conjuntos de datos. Aquí probamos un dato que no estaba al principio en el conjunto de entrenamiento, 17.2, como pueden ver, 17.2 está por debajo de la línea y el perceptrón dice que pertenece a la clase 0. Ok, esto era lo que quería mostrarles en la parte introductoria del curso de redes neuronales artificiales y Deep Learning. Muchas gracias por la atención.